si nos vamos de pronto a la palabra del Señor, muchos de nosotros sabemos quién se escondió de Dios. ¿Quién se escondió? Pues sí, el profeta Jonás. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice: Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí podemos ver que él, ¿qué hizo? Huyó, se fue de la presencia de Dios. Y podemos decir que siendo Jonás un profeta, conociendo del Señor, sabiendo quién era el Señor, ¿cómo podía pensar él que podía esconderse del Señor? Si sabemos que Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, o sea, Él está en todo lugar. Él conoce aún nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podía él pensar que se podía esconder de la presencia de Dios? Pero Dios le dio una instrucción a él. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó y fue en dirección contraria. Pero antes de seguir hablando de Jonás y de ver y de juzgar un poquito esa situación de él, yo quiero que analicemos el contexto en el que él estaba viviendo en esa época, que sepamos cómo era Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, era el imperio más importante y más poderoso en ese momento. Israel pagaba tributo a este imperio para no ser invadido y destruido. O sea, lo que hoy vulgarmente se dice, pagaba vacuna. O sea, ellos tenían que pagarle a este imperio para que no los destruyera, para que no fueran a donde ellos y los robara. O sea, ¿se imaginan esa situación? Es demasiado dura. Entonces uno dice, ¿por qué huyó? Es como si Dios te dijera en este momento: ve a tu peor enemigo y dile que se arrepienta. Aparte de esto, Nínive era una gran ciudad. Dice que era tan grande que sus murallas medían 12 metros. Era inmenso. Eran tan anchas que podían caber 3 carros de ancho. O sea, no era cualquier ciudad. O sea, no era cualquier lugar que él debía ir a predicar. Entonces, entendamos a dónde Dios lo estaba mandando. Estos asirios también les gustaba la cultura y el arte, y ellos a donde iban a invadir copiaban como esas culturas. Y ellos también eran eran demasiado malvados, eran personas que eran idólatras, practicaban hechicería, eran despiadados, dice que la maldad subió a la presencia de Dios. O sea, pero uno puede decir, uy, no, uno escucha esto y uno cree que se vivió en esa época. Y lo podemos estar viviendo nosotros. Entonces, entender un poquito las condiciones en que estaba viviendo el profeta en ese momento. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hubiese sido si el Señor nos hubiese dicho eso a nosotros? ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud? ¿Salir huyendo? Yo creo que Jonás lo veía como un enemigo, o sea, porque él era despiadado con ellos. Entonces él quiso como hacer como que un poquito con su propia autoridad. No, yo no quiero que ellos reciban misericordia, y se fue en dirección contraria. Pero Dios conocía esa maldad de estas personas. Y él le dice, a pesar de eso, ve y predica. Para Dios no era nuevo. Dice que cuando él decidió ir en dirección contraria, Nínive estaba a 800 kilómetros de donde estaba Jonás. Pero Jonás decidió irse 3.200 kilómetros hacia Tarsis. O sea, él decidía huir, salir corriendo. O sea, él no buscó a una horita, él quería salir huyendo de ese pueblo. O sea, él no quería hablarle a ellos de esa misericordia del Señor. Yo quiero partir este relato en 3 partes para que lo entendamos un poquito más. El primer punto yo lo puse, resistiendo al llamado. Así es.
Dios le hizo un llamado a Jonás. Y él ya siendo un profeta, o sea, Jonás no era cualquier persona que hasta ahora estaba escuchando al Señor. Jonás era un profeta que le servía, que conocía del Señor. Tenía una intimidad con él. Recibía palabra. Pero él ¿qué decidió? Él decidió por su propia cuenta. Él decidió no someterse y salir huyendo. Y lo vemos precisamente como lo decía ahorita, que él ¿qué hizo cuando Dios le dijo? Ve. O sea, Dios no le pidió un favor, o es tu decisión, no. Le dijo, ve. Pero él ¿qué hizo? Se levantó y se fue. Le dio la espalda a Dios. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros. Cuando yo leí, empezaba a trabajar esta enseñanza, yo decía, ay Señor, y decía, pero Jonás, ¿cómo logró hacer eso? Pero saber que todos nosotros somos iguales. Dios nos da una orden, una dirección y salimos y le damos la espalda. Por eso dice, no te escondas de Dios. Dice la escritura que mientras él huía, se levantó una gran tempestad, ¿cierto? Y dice que esa tempestad, en ese momento que estaba haciendo Jonás estaba durmiendo muy tranquilo, pero los marineros empezaron a sentir un temor y ellos empezaron a ver qué es lo que está sucediendo y a buscar y a consultar a sus distintos dioses. Y echaron suerte. Y cuando la suerte cayó sobre Jonás, ¿qué hizo? Reconoció y dijo, sí, realmente lo que está sucediendo es por mi causa. Él reconoció que era un profeta. Él reconoció quién era Dios. Pero yo pienso que en ese momento Jonás seguía con su corazón un poquito duro y con su corazón orgulloso. Porque yo decía, bueno, él tuvo la oportunidad de decir, bueno, está bien, esa es mi causa, yo estoy siendo desobediente, Dios levantó esta tormenta, ¿sabe qué? Devuélvame, me regreso a hacer lo que Dios me mandó. Pero él no lo hizo. ¿Él qué dijo? Él dijo, lánceme. O sea, él se quería suicidar. Porque ustedes creen que en ese momento, como estaba ese mar, él pensaba que iba a pasar a alguien a sobrevivir difícilmente. O sea, él ahí seguía diciendo no, seguía duro en su corazón. ¿Y cuánto de esto nos pasa a nosotros? ¿Cuántas tempestades son buscadas? Cuando Dios nos manda que hablemos, que hagamos algo y nosotros no. El Señor nos dice, coge por allá y nosotros cogemos por allá. Y después, cuando vienen los problemas a nuestras vidas, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Es tan duro esto? Cuando uno le habla a una persona y le dice, y le piden consejo y uno le dice, ve, si estás viviendo con tal persona en unión libre, tienes que casarte. Y estás buscando la bendición de Dios. Y a veces uno se pone como a hacer como un análisis y se da cuenta. Y a uno le da hasta pena decirle, venga, es que las consecuencias, es difícil, ¿cierto? Porque las personas a veces no entienden que causan sus propias tormentas. Así le estaba pasando a Jonás. Él creó esa propia tormenta. Dice en Jonás 1, no sé si están saliendo los versículos, bueno. Jonás capítulo 1, del 15 al 17, y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Cuando él es lanzado, esa tormenta se calmó, quedó aquietada. Y dice la palabra del Señor que Él va a cumplir sus planes. Él creía que no, yo no voy a ir a predicarle a Nínive y me voy porque Él quería que ellos pagaran ese pecado. Pero aún así Dios ya tenía un plan con él o sin él. Dios tenía preparado ese pez. Nosotros tenemos 2 opciones, mis hermanos, y una de esas es obedecer y alinearnos a la voluntad de Dios o hacer como hizo Jonás, darle la espalda y desobedecer y hacer lo que queremos, pero Dios de nuevo nos trae de alguna manera.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido que, ahí sí como dicen, ojalá uno de la oreja al Señor, venga, por aquí es? ¿Cuántos? Muchas veces. Y el Señor es paciente. Y el Señor espera hasta que nosotros decidamos regresar. Y eso es muy duro, uno entender que uno le dice, Señor, entonces, ¿por qué me está sucediendo esto? Y el Señor te está diciendo, es por acá. El segundo punto es oración a Dios por una segunda oportunidad. Aquí vemos que él primero se fue por el camino que él quiso, levantó una gran tormenta, tuvo problemas, y luego ¿qué? Él tuvo un arrepentimiento. Yo me imagino este relato y lo vamos a leer para que me puedan entender un poquito de la oración que hizo Jonás en ese momento. Y está en Jonás 2:6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí vemos que él dijo, Señor, como que se vio en las últimas, él vio que, Dios mío, él rogó, imploró. Y yo no me imagino la angustia que él llegó a tener. Yo me imaginaba esa escena, y no es como las escenas que se imaginan en las caricaturas, donde el pez se comió al muñequito y él está ya sentado prendiendo una hoguerita, haciendo carne hasta chocolate. Yo no me imagino que Jonás estaba así. Yo me imagino que tuvo una incomodidad terrible. O sea, yo me lo imaginaba aprisionado, ahogado, con olores, oscuras. O sea, él se sentía de verdad que ya se iba a morir. ¿Y él qué hizo? Pidió al Señor y le dijo, Señor, dame una segunda oportunidad y haré lo que tú me pides. Y yo decía, Señor, el Señor no te va a quitar las pruebas, el Señor va a permitir esa incomodidad en tu vida y en mi vida. Pero Él va a preservar nuestra vida hasta que tú decidas. Y eso sucedió con él. Él era como que no, y hasta que Dios decidió, y él dijo, es que la cosa va en serio, y ahí sí decidió, ¿cierto? Cuando vio que, ¿cómo así? Que la cosa era seria. Entonces dice que él orando pide por una segunda oportunidad, y dice, haré y cumpliré mi voto, haré lo que tú me pides inmediatamente. Hasta donde Dios nos tiene que llevar a nosotros a exprimirnos, a llevarnos allá a ese punto, mis hermanos, donde tú digas, Señor, ayúdame, no puedo más, dame una segunda oportunidad. Es difícil, porque a veces estamos en nuestro propio carácter y decimos no, y no, y no, y el Señor es ahí cuidándonos, y nosotros creemos que, no, Señor, de esta no salimos, pero no nos acordamos que es el Señor que nos está cuidando, y los invito, mis hermanos, a eso. A orar con un corazón sediento. El tercer punto dice, caminando con Dios. Ya saben, el primero era, no te resistas al llamado. El segundo, orando. Y el tercero, caminando con Dios. Entonces vino por segunda vez la palabra a Jonás y le dijo, y en ese momento el Señor le dio su palabra y él ahí mismo fue, yo no creo que él ya en ese momento quiso dudar, él se levantó y fue, y se levantó y fue a predicar. Y ¿sabes qué, mis hermanos? Dios tuvo misericordia no solo del pueblo de Nínive, sino tuvo misericordia también de Jonás, porque le dio una segunda oportunidad. ¿Sabes, mis hermanos, que a veces ustedes y yo somos como un Jonás? Tenemos un llamado y sacamos tantas excusas y le decimos, Señor, no cuentes conmigo, Señor.
Señor, no soy capaz. Y en esta parte, cuando yo la leía y la meditaba, yo le decía, Señor, yo he sido como Jonás, porque cuántas veces me he sentido incapaz. Yo creo que los que me conocen saben que para mí esto es un reto, estar aquí. Y yo siempre tenía, dice la pastora, un reto vencido, claro que sí. Y yo le decía, Señor, ¿cuántas veces saqué una justificación, Señor, diciéndote no soy capaz? Y yo misma me ponía los bloqueos, decía, no, es que el que se pare aquí son mis pastores, los que se paran aquí son los muchachos de alabanza, los que se paran aquí son los más estudiados, los que se paran aquí son, y era, siempre me justificaba, yo decía, no Señor, pero ¿cómo me voy a parar allá? ¿Qué tal yo diga una palabra inadecuada? ¿Qué tal yo me exprese como no, yo no soy capaz? Y siempre me justificaba y siempre le sacaba como que yo no, Señor, me le escondía. Y el Señor me decía, no. Y este ha sido un maravilloso proceso para mí. Recuerdo el primer día que me paré acá, que fue un día que el pastor me puso a presidir en un culto. O sea, realmente mis piernas temblaban, que yo trataba de contenerlas y no podía. Y el Señor es tan grande, mis hermanos, que Él nos permite. Todos nosotros tenemos un llamado, todos nosotros tenemos una misión que cumplir. No busquemos justificaciones, no busquemos el quite, no. Y son cosas tan sencillas, mis hermanos, como tener una comunión diaria con Él. Y hoy en día los afanes de la vida y yo veo tantas personas que se levantan y se levantan ya con el día cogido y no tienen tiempo para orar y no tienen tiempo para estar en comunión con el Señor y no tienen ese tiempo para estar en adoración con Él. Y yo he sido una de ellas, yo no estoy hablando de algo que no haya vivido. Y yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, porque yo quiero tener esa comunión, estar caminando contigo siempre. Ese es nuestro llamado hoy, a caminar con el Señor. A ustedes que están acá y a mis hermanos que están conectados, el Señor quiere que ya no busques más justificaciones para no postergar las cosas. Algo tan sencillo, mis hermanos, es como compartir el Evangelio. Y uno dice, no, pero si el Señor me mandara como a Jonás a predicar a una ciudad tan terrible, yo creo que más de uno nos daría temor. Más de uno podríamos ser lo que él hizo, salir corriendo. Pero Dios nos está pidiendo que le hablemos a las personas más cercanas, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros hijos. ¿Qué estás haciendo? A veces hasta nuestra propia familia es la que se vuelve como ese dedo señalador y nosotros nos dejamos como llenar de miedo y temor porque nos dicen, ay, pero usted qué va a decir si usted, ay, no, la santica pues, ay no, pues se va a condenar. Y todo eso evita que nosotros abramos nuestra boca ante nuestra familia. Y yo sé que somos muchos los que nos da temor hablar de pronto al primo, al tío borracho. Y eso me ha confrontado demasiado, porque nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Dios nos está llamando a que le hablemos a todos. No debemos escondernos de la presencia del Señor. Él desea que le hables al indigente. Él desea que le hables al que está tomando. Y uno muchas veces dice, no, pero esta persona, ¿qué va a creer? Y yo creo que Jonás llegó a pensar eso. Jonás dijo, no, pero ellos tan malos pues, ¿qué van a necesitar? ¿Qué van a creer? ¿Qué van a necesitar de Dios? No, o sea, él ya daba por hecho que ellos necesitaban un castigo, pero se le olvidaba quién era Dios. Se le olvidó que teníamos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios de segundas oportunidades. Y así como se la dio a Jonás, se la estaba dando a este pueblo. Y él no lo entendía. Mis hermanos, todos nosotros tenemos un ministerio. Y así no estemos en un ministerio en la iglesia, tenemos un ministerio en casa.
con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres. Tenemos un ministerio, tenemos un llamamiento, una misión que cumplir. Y sabes, es mejor cumplirla alineada a la voluntad de Dios y participar de su plan. Porque con nosotros o sin nosotros Dios lo va a cumplir. Y qué tan rico. Y yo le decía, ay Señor, yo me imagino ese momento en que ya tú llegues o yo esté en tu presencia y decir, esta fue de mi equipo. Y yo sentirme orgullosa de decirle, Señor, yo participé de ti, participé de tu obra. O llegar, y yo lo comparaba con cuando uno como mamá o cuando uno le decía, vea, estudie, que si no estudia no se va a graduar. Vea, esfuércese, que si no lo hace, sus amigos avanzan y usted se queda. Y cuando se graduaban en la universidad o el grado 11 y usted quedaba allá, ¿usted cómo se sentía? Yo no creo que se sienta feliz. Usted, uy, ¿cómo siente uno eso? Como ese, ay, pero ¿por qué no me esforcé? Si eso es así acá, imagínense en cómo será cuando venga el Señor y diga, esta es de mi equipo o no fuiste de mi equipo. No quisiste trabajar conmigo. ¿Qué quieres? ¿Quieres participar del Señor? ¿Quieres participar de ese plan? Yo lo deseo. Yo le decía, Señor, ayúdame porque yo no quiero llegar cuando parta de aquí o que Él venga y no ser calificada y que yo sea, Señor, Señor. Y Él me diga, no, no estuviste. Ninguno, yo creo que ninguno de nosotros queremos eso, mis hermanos. Yo pero le pedía, Señor, ayúdame, quítame las excusas. Ayúdame a ir a caminar cogidita de tu mano, que no es fácil, claro que no es fácil, porque nuestra humanidad va a llegar estas tormentas, todas estas situaciones que nos va a hacer, uy no, yo me le escondo al Señor, uy no Señor, por aquí no, uy no Señor. ¿A ustedes no les ha pasado que Dios pone a alguien a su lado para que le digan algo y usted se calla y después uno dice, ay, ¿por qué no le dije? A mí me pasa algo muy curioso y es cuando yo voy en la moto con mi esposo y yo siempre que veo a alguien con un impermeable pero con una capa, y yo soy, ay Señor, o sea, porque mi hermana alguna vez me traumatizó con un video que me mostró de un accidente con una muchacha con una capa, y yo soy como que quiero señalarle y decirle, cuidado, tenga cuidado, pero cuando no le digo, yo digo, ay Señor, y donde a esa persona le pase algo, ay Señor, o sea, yo me empiezo a sentir así. Y cuando me da esa pena de pronto decirle, venga, tenga cuidado que se le va a enredar eso en la llanta, y yo me voy como que, Señor, donde esa persona se muera. Y yo no tuve la oportunidad de decirle, imagínense cada uno de ustedes donde tengan la oportunidad de decirle a alguien, ven, arrepiéntete, el Señor te ama. O sea, esto es más glorioso. Y aún así no lo comprendemos, aún así no lo entendemos, aún así sacamos excusa cada día. Yo cuando preparaba eso, yo lloraba, yo le decía, Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender porque es difícil entender tu plan, tu propósito. Y yo hoy quiero decirles, mis hermanos, dispongan su corazón, no le huyan al Señor, porque como dije, Dios va a cumplir su plan, con ustedes o sin ustedes, pero es más rico cuando estamos ahí, decir, Señor, yo soy de tu equipo. Vamos a leer en Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y caminó un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. Es tan impactante, mis hermanos, ver cómo una ciudad pagana, cómo una ciudad idólatra, hechicera, tan malvada como ellos, necesitaban escuchar la palabra del Señor. Dice que hasta aún el rey se arrepintió
hizo señal de duelo. Y Jonás muchas veces pensaba, no, ellos no merecen, ellos no necesitan. Cuando él habló a este pueblo estaba sediento por una palabra. ¿Y cuántas personas vemos en la calle que decimos, no, él está en su propia maldad, dejémoslo? Pero ustedes saben esa persona cómo está en su interior, sabe cómo esa persona está viviendo su vida, por qué se comporta así, si toma, por qué toma, si está en las drogas, por qué lo hace, qué dolor hay en su corazón. Jonás no sabía qué sucedía con ellos, pero Jonás, cuando fue y habló una palabra de verdad y de misericordia, este pueblo estaba sediento, este pueblo necesitaba que alguien viniera. Cuando él llegó a este pueblo, él no era profeta y ni siquiera era de ese pueblo, o sea, él era un desconocido. Pero ¿sabes que Dios usó a Jonás por una señal para este pueblo? Porque él fue testimonio para él, para este pueblo. Este pueblo se arrepintió y dice que el Señor tuvo misericordia y lo perdonó. Que más adelante, muchos años después, su descendencia decidió volver a sus malos caminos. Pero esta gente recibió a Dios con un corazón dispuesto. Jonás fue una señal para ellos, como lo acabo de decir. Él fue usado, porque yo pienso que si no hubiese sucedido como este acontecimiento, o sea, yo me imagino que llegue alguien aquí a decirnos que un milagro de esos, uno dice, ¿cómo? Porque uno muchas veces tiene que ver las situaciones así para poder creer. Y él fue una señal para ellos. Y uno dice, lograr sobrevivir 3 días y 3 noches en unas circunstancias, como lo decía, no me imagino que eran las mejores. No estaba muy cómodo ahí. Él estaba pasando, porque lo dice cuando oró con un corazón vivo y real, pidiendo misericordia al Señor. Y dice también que así como fue Jonás una señal para este pueblo, Cristo fue una señal también para nosotros. Y Cristo habló también de Jonás. En Mateo 12, Mateo 12, 39 al 41 dice: Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Podemos ver aquí cómo él fue una señal, y nos está diciendo que así como Jonás fue esa señal para este pueblo tan malvado, Jesucristo es una señal para nosotros. Y Él nos ha dado esa señal de salvación y de vida eterna. Él dice que Él murió, que resucitó al tercer día por nosotros. Y esa fue la paga del Señor. Si aún ustedes, hermanos, y nosotros mismos no hemos entendido el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros, no sé en qué estamos. Porque Él fue esa señal. Y es que ya nosotros no tenemos que hacer nada, porque ya Él pagó. Ya es que tú dispongas tu corazón y decidas no esconderte más de Él. Y decía: Señor, grande eres, Señor, porque tú nos has dado el camino, tú nos has otorgado esa vida y esa vida eterna. Yo quiero en esta noche, mis hermanos, antes de terminar, hacerte unas preguntas y no me las responda, pero sí respóndaselas en el corazón. ¿Eres como Jonás?
¿Rehuyes a las oportunidades para comunicar la verdad de tu Salvador a tus semejantes? ¿Vives indiferente e insensible con tus compañeros de trabajo, vecinos, amigos, familiares sin decirle nada sobre la gracia de Dios? No sigas el ejemplo de Jonás, más bien sigue el ejemplo de Dios. Desarrolla un amor genuino y una compasión auténtica por los perdidos. Empieza orando. Dios nos dice, empieza orando. Yo quiero hoy, mis hermanos, que ustedes pongan y le digan, Señor, ayúdame, Señor, porque yo no quiero ser como Jonás. No sé si de pronto, David, nos puedes ayudar con el piano. Quiero orar esta noche. Señor, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a tener un corazón, Señor, deseoso de tu palabra, Señor. A no escondernos más de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos entender qué es lo que quieres. Y es tu plan, Señor, no es el nuestro, Señor. Señor, necesitamos comprender, Señor, que nosotros no somos los que tenemos la autoridad, sino es tuya, Señor. Y siempre corremos en nuestras propias direcciones, Señor, tratando de escondernos. Señor, hoy te pido, Dios de los cielos, que esta palabra, como me ha quebrantado a mí muchas veces, Señor, hoy le hable a mis hermanos y ellos decidan creerte, Señor, y ellos decidan honrarte, Señor, decidan tenerte a ti como su primer lugar y participar de ese maravilloso llamamiento, Señor. Oh Señor, no nos dejes caer en nuestras propias prudencias, en nuestras propias, Señor, obstáculos, Señor. Señor, ven porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Hoy necesito más de ti, Señor. Oh Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Entrego todo lo que soy, Señor. Oh Señor, que hoy podamos decir, Señor, tú eres nuestro capitán, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Ven, Señor, porque necesitamos redireccionar nuestro barco, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete, Señor. No es por nuestra propia prudencia, Señor Jesús. Oh Rey de los cielos, recibe toda honra, Señor, toda alabanza, Señor. Ayúdanos a hacer esa oración que hizo Jonás, pidiendo, Señor, una segunda oportunidad. Señor, te pedimos una oportunidad, Señor, para hacer las cosas de la mejor manera, Señor. Oh Señor,